Feliz sábado, Iván. ¿Y cómo estás tú hoy? Feliz sábado. Estoy bastante bien, alegre que llegó el sábado para descansar, porque fue una semana bastante ocupada. Pero gracias a Dios por el sábado. Y estamos muy felices y contentos porque esta noche tenemos una programación hermosa. Tenemos hermosas alabanzas. ¿Y qué más tenemos? Tenemos hermosas alabanzas, oraciones por intercesión, ¿verdad? Y también tenemos temas. Tenemos un tema muy importante. ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos las peticiones también que la gente nos hace, que en las cuales le podemos ayudar, ¿verdad? Contestando las oraciones, deseando por ello. Y lo más importante es que pronto vamos a tener más para compartir. Buenas noches, feliz sábado tengan todos. Y ahora vamos a iniciar con una oración. Querido Padre, te damos gracias por estas primeras horas de tu santo sábado. Te damos gracias por este lindo semana que hemos tenido. Y ahora te pedimos que tú puedas estar en medio de nosotros en esta programación de esta noche. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the rush of angels' wings. I see glory on His face. Surely the presence of the Lord is in this place. In the midst of His children, the Lord said He would be. It doesn't take very many. It can be just 2 or 3, and I feel that same sweet spirit that I felt so many times before. Surely I can say I've been with the Lord. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the rush of angels' wings. I see glory on His face. Surely the presence of the Lord is in this place. There's a holy hush around us as His glory fills this place. I touch the hem of His garment. I can almost see His face, and my heart is overflowing with the fullness of His joy. I know without a doubt that I've been with the Lord. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the rush of angels' wings. I see glory on His face. Surely the presence of the Lord is in this place.
Feliz sábado tengan todos. Nuevamente estamos con ustedes en el segmento de Jesús y la verdad presente. Así que muy gozosos de estar una vez más. Y queremos darle más bien el ofrecimiento de que tenemos un librito que se llama, pues está por aquí, ¿verdad? Está escrito por aquí en La tempestad perfecta llega. Que escríbenos al inbox o al email que es trinidad100@hotmail.com. Y en confianza nosotros le haremos llegar el mismo. Nuevamente invitándose, si quiere realizar preguntas sobre estos temas o quieren que presente un tema, simplemente lo escriben en ese mismo inbox y nosotros con mucho gusto lo buscamos y lo presentamos aquí si es así. Así mismo. Y que no se olviden de compartir el segmento, dándole share, dándole like. Así mismo es. Pues la noticia que traemos en esta noche se titula: Ley en Brasil podría prohibir textos bíblicos en las redes sociales. Así que vamos a ver. El proyecto de ley de libertad, responsabilidad y transparencia en Internet de Brasil explica por medio del senador David Alcolumbre que verificará los contenidos que se publicarán en redes sociales, censurando los que se consideren no apropiados, incluyendo ciertos versos bíblicos que en la actualidad están causando controversia para quienes no son creyentes. El Frente Parlamentario Evangélico, liderado por el diputado Eli Borges, expresó que la propuesta es realmente preocupante por poner en peligro la libertad de expresión y ahora se debe unir en un frente para impedir la censura de los cristianos, sobre todo por los puntos de vista sobre el matrimonio homosexual. Dicha propuesta estaría convirtiendo las redes sociales en policía digital, poniendo en riesgo la libertad de expresión, la libertad religiosa y aumentando los precios de anuncio en Internet. Además de ello, buscan combatir las noticias falsas, otorgando a los proveedores de servicio de mensajería y redes sociales la facultad de eliminar cuentas falsas, cuentas creadas por robots, limitar la cantidad de veces que los usuarios pueden reenviar el mismo mensaje, evitar la transmisión de listas, entre otras acciones. Okay. O sea que no es solamente una sola cosa, es también Sí, le están abriendo la puerta para que entonces controlen todo este tipo de acción. Esta propuesta ha traído debate intenso mientras ocurran las votaciones para ser aprobado por distintos entes políticos, el cual estaría trayendo problemas a la comunidad religiosa del país. Parte de los versos que se desean censurar son los que se expresan en contra de la homosexualidad, la autoridad de los hombres en el matrimonio, el adulterio y también la disciplina a los hijos. Todos estos, como están en contra de los que, ¿verdad?, no tienen la misma creencia, pues están, ¿verdad?, haciéndole esa petición a los que tienen los puestos de confianza para que entonces ellos, de alguna manera u otra, establezcan la justicia. Así que los que se nos están añadiendo ahora, ¿verdad?, estamos hablando de una ley en Brasil que podría prohibir textos bíblicos en las redes sociales. Y nosotros como creyentes es alarmante porque utilizamos mucho esta herramienta para impartir el mensaje. Eso es nosotros mismos que estamos trabajando aquí. Claro que sí. Así que la primera pregunta que dice: los que enseñan contra la práctica de la homosexualidad estarán equivocados. Bueno, en el Levítico 18:22 nos dice que no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. También en Levítico 23 se dice que si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Acuérdate que antes, ¿verdad?, eran bien marcados las personas que cometían abominación. Hoy día, ¿verdad?, estamos en lo que es, por decirlo así, el episodio de la historia donde hay mucho libertinaje y donde las personas, en vez de someter su voluntad a la de Dios, más bien siguen su propio criterio. Así que contestando la pregunta más certeramente de que si los que enseñan
¿verdad? La práctica contra la homosexualidad están equivocados, pues no. Ellos están siguiendo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que quiere es alentar a las personas a buscar la presencia y que puedan ser salvadas. No es acusar, ¿verdad? No es ir en contra de, sino más bien es, ¿verdad? Que nosotros podamos decir la verdad y que podamos tener vidas que el Señor aprueba. Otra pregunta para analizar es respecto a la otra incógnita. Acuérdate que ahorita mencionamos que quieren eliminar, ¿verdad?, estos textos bíblicos en contra de la homosexualidad, pero también cuando es el hombre la cabeza del hogar. Y queremos entonces ver qué dice la Biblia con respecto a eso. La pregunta es, ¿debe la mujer someterse a sus maridos? Eso se encuentra en Efesios 5, 22 al 23 y dice lo siguiente. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Lo que ahora mismo estamos en una, ¿verdad?, en una época de la historia en que las mujeres, ¿verdad?, existe lo que es el feminismo y ellas están luchando por ese principio, ¿verdad? Pero yo diría, qué bonito que nosotros leyeran su palabra y entendiéramos que el sacerdote del hogar es el hombre, le debemos respeto. Y quiero que no se entienda, ¿verdad?, esta situación que estamos alentando, según la palabra de la Biblia, con la situación que está pasando también al otro lado del mundo, donde toman esto de manera, yo diría, exagerada, sometiendo de forma cruel a la mujer sin derecho alguno. Esa no es la idea. La idea es, ¿verdad?, cuando nosotros analizamos esto, en un principio Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad?, para que fueran una sola carne, y que la mujer la creó para que fuese ayuda idónea. Y que el objetivo de él es que nosotros, ¿verdad?, de manera u otra, el marido, ¿verdad?, respete a la mujer, a su esposa, y que la esposa respete al hombre, su marido. Bueno, hay otra preguntita y dice, ¿es acaso el adulterio aceptable? Adulterio, estamos hablando. Porque eso era el otro punto que ellos estaban, ¿verdad?, solicitando, que no quería que tampoco se hablara sobre lo que es el adulterio. Que deje uno con ese tipo de vida, ¿no? Que si tú quieres practicar eso no hay problema. Es básicamente lo que están diciendo. Bueno, en Levítico 20:10 nos dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente ha de morir. O sea que mueren los dos. Sí. Vean, que eso pasaba en tiempos antiguos. Sí. Cuando, ¿verdad?, cuando veían a alguien que cometía esta acción. Eso era en los tiempos de vamos a decir, bíblico. De Moisés escribió eso, ¿viste? En tiempos de Moisés y eso. Y quiero, ¿verdad?, que los que nos están viendo entiendan por qué estamos presentando en cada punto, ¿verdad? ¿Por qué en cada punto estamos presentando estos versículos? Porque todo hay que verlo con lo que dicta la palabra de Dios. Estas personas están alentando a los políticos, ¿verdad?, de cierta manera haciendo presión para poder vivir una vida libre. Que ellos quieren, pues, practicar la homosexualidad, que ellos quieren, ¿verdad?, que la mujer se empodere sin prestarle el respeto debido a sus parejas y también el tener múltiples parejas, lo que, ¿verdad?, lo que es la poligamia. En este caso, ahí entrarían entonces muchas cosas. El otro punto que también ellos están debatiendo es la crianza de los hijos. Tú sabes que ahora mismo tenemos un problema sobre lo que está ocurriendo y yo diría que es a gran escala, y es que quieren que nosotros los padres les cedamos esta voluntad de crianza al Estado. Al Estado, sí. ¿Verdad? Porque ellos están tomando y haciendo leyes para que los niños, ¿verdad?, tomen sus propias decisiones sin que el padre sea una guía. Y este no es el plan de Dios. Vamos a ver qué dice su palabra. La pregunta es, ¿quién es responsable de la crianza de los hijos? Y vamos a Proverbios 29:17, dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Qué quiere decir? Aquí Salomón está diciendo a los padres, mira, es tu responsabilidad guiar a estos niños. Es solamente tuya, no es ni a la escuela, que muchas veces tristemente
hay padres que se desligan y que la escuela pues, haga todo el trabajo. Exacto. Muchas veces hacen lo mismo con los familiares. No tienen tiempo para sus hijos, pues que la abuelita, que el padre, Sí. ¿verdad? O que la hermana haga eso, o que inclusive a veces tienen la oportunidad de concebir y no quieren esos hijos y se los dan al Estado. Sí, hoy en día ya tú no puedes ni tocar a un muchacho. Porque es Ya, maltrato. Es maltrato y te echan la ley encima. Y de esa misma manera, a eso que tú estás diciendo, contesta el otro versículo. ¿Qué Ajá. dice? El proverbio 13:24. Bueno, dice que el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Quiere decir aquí, ¿verdad? Que lo que se nos está diciendo, y esto lo escribió, ¿quién escribió Proverbio? Un sabio. Y claro, Dios le dio la sabiduría a Salomón. fue Salomón. Y él mismo te está diciendo, mira, si tú amas a tu hijo, tú lo vas a reprender, tú le vas a enseñar el camino correcto. Muchas veces es necesario nosotros, ¿verdad?, quitarle privilegios a nuestros hijos, ¿verdad? Pero hay maneras y formas de hacerlo, ¿verdad? No estamos aquí alentando violencia alguna, quiero que se entienda bien, pero que hay que reprenderlo. Hay que reprenderlo. No dice en el versículo anterior que si lo hacemos, ¿verdad?, corregimos su mala conducta, vuelvo otra vez. Hay formas correctas de hacerlo, nos va a dar alegría, porque el muchacho desde temprano, si nosotros le enseñamos el camino del Señor, ¿verdad? Claro está. Eso va a ser una bendición tanto para ellos como para nosotros. Imagínate si tú no haces eso, va a crear un bandido de eso. No, y que la sociedad está tan corrompida. Nosotros Claro. de esta manera, enseñándole, ¿verdad?, la forma correcta de hacer las cosas, estaríamos haciendo una diferencia. Le Sí. estaríamos sumando a la sociedad, no restándole. O sea, eso lo podemos hacer mientras tanto ahora, pero va a llegar un momento dado que no va a poder hacerlo porque el gobierno ya está poco a poco tratando de tomar ese control. Es que hay leyes que ahora mismo, ¿verdad?, están puestas que tú no le puedes decir a tu niño cuál es la forma correcta de entablar un matrimonio, Eso porque él tiene que decidir por él mismo qué él quiere ser, exacto. ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. Eso le compete a los padres enseñarle a los niños, dice, ¿verdad?, desde tiempos antiguos, tenemos que enseñarle los preceptos de Dios a ellos, ¿verdad? Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo va a seguir alentando de una manera u otra que nos desliguemos, que sigamos la voluntad de Dios para que no tengamos esperanza. Hay otra pregunta que dice, ¿qué les espera a los que van contra la ley de Dios? Dice aquí que en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, no los fornicarios, no los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Así que en cada uno ¿verdad?, en cada punto de este versículo te lo dice. ¿Sabe? Estas personas que están, ¿verdad?, que se van, que no les importa someterse a la voluntad de Dios, que quieren hacer, ¿verdad?, su propio, ir por su propia creencia de sus deseos, y idólatras, adúlteros, fornicarios, afeminados, ni los que se echan con varones, ninguno de ellos va a heredar tristemente el reino de los cielos. Así que esto es un llamado, mira, para despertar, para nosotros alentar a nuestra generación, a lo que podamos, a nuestros vecinos, a los que podamos, ¿verdad?, ayudar, que la voluntad de Dios es otra. ¿Sabe una cosa, Ocabel? ¿Ve ese texto bíblico que yo acabo de leer ahí? Eso nos van a asesorar nosotros para hablarlo, porque ese es uno de ellos. Ese es uno de los textos bíblicos que están hablando, que no lo quieren en Brasil, que no lo quieren que lo presenten. Ese mismo. No, y todos los que di anteriormente. Y también algunos de ellos. Porque si ahora mismo están diciendo que todos los textos bíblicos, ¿verdad?, que referente a la homosexualidad no se puedan exponer, dimos la base bíblica en ese punto, Estos son los en que la no quieren. crianza de los hijos y también, ¿verdad?, en lo que es el respetar a las esposas a sus maridos. O sea, y todos estos textos bíblicos que nosotros hemos presentado, todos ellos están siendo, ¿verdad?, invalidados. Quieren que sean invalidados allá en Brasil. En otras palabras, lo que yo estoy diciendo es que este programa En Brasil.
Si hay un programa que hay que grabarlo es este. Grábalo usted y guárdalo en su computadora aparte porque esto lo van a quitar. No, y además de estos textos bíblicos, hay muchos otros que siguen, Sí. ¿verdad? Hablando de lo que debemos, ¿verdad? De estar haciendo y de estar alentando y de estar predicando en cuanto a la voluntad de Dios. Y en conclusión dice tener mucho cuidado con rechazar la palabra de Dios. Sí, esta gente abiertamente se está yendo en contra. No sé si lo hacen adrede o por ignorancia, pero es muy importante que ¿verdad? Entender que en este mundo se está llevando a cabo una guerra espiritual y que es importante que nosotros estemos velando por nuestras acciones porque nuestras acciones, ¿verdad? Tienen consecuencias y por ellas que vamos a ser juzgados. Ujú. También concluyemos que no debemos permitir que la ignorancia y la cultura de este mundo nos inste a vivir sin Dios y sin tener límites. Exacto. Prepararse ya que la persecución y la opresión hacia los creyentes llegará. Y esta noticia es una, cuando están censurando, ¿verdad? Sí, Nuestras creencias. Esto no es nada, estamos empezando a hablar de esto ahora. Esto hay muchas más noticias así como esta. Claro que sí, que la veíamos en el oriente y ahora están acá en el occidente. Exacto. Así que, ¿verdad? Resumimos que solo vamos a encontrar paz si nosotros permanecemos en Dios. No hay otra forma. Eso es verdad. Así que hasta la próxima. Buenas para todos, saludos. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes. Esperamos que podamos retener lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en este momento. Sabemos que estamos viviendo tiempos terribles. Lo que está pasando en el mundo nos dice que muy pronto hemos de ver venir al Señor en las nubes de los cielos. Pero los únicos que se van a beneficiar de ese momento son aquellos que están preparados, que han permitido que el Espíritu Santo los limpie, los purifique del pecado, la maldad, que han cedido su voluntad a la del Espíritu Santo y que tienen ahora la oportunidad para poder unirse a los seres celestiales con los cuales hemos de compartir la eternidad. Antes de entrar en el seguimiento, la continuación de Apocalipsis 7, vamos a tener una breve oración. Señor y Padre, nuevamente nos depositamos en tus manos para que tu Espíritu nos use conforme a tu santa y divina voluntad, que toda la gloria, toda la honra que solamente a ti pertenece, a ti te sea dada. Úsanos, ayúdanos a entender que aquel día cuando tú vengas podamos tener un lugar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. En las presentaciones anteriores, en relación a Apocalipsis 7, hemos visto que los vientos que están siendo retenidos allí son símbolos de luchas, guerras, batallas, pero que también son figuras, símbolos de lucha política, de acuerdo a lo que dice Testimonios para los Ministros, páginas 444 y 445, y Eventos de los Últimos Días 152, Testimonios 5, la página 152. Allí dice bien claro que además de hacer referencia a los desastres naturales, terremotos, huracanes, inundaciones, volcanes, etcétera, también estos vientos están reteniendo a las luchas políticas o la lucha política. Y nosotros entendemos que por la lucha política se refiere a la posible enactación, poner en vigor la ley dominical. Y para nosotros no debe ser ninguna sorpresa porque en el 1882 se propuso
una ley dominical en California. Y para aquellos que no están al tanto, pues yo les voy a decir algunos de los detalles. El senador que presentó ante el Senado la ley, la propuesta para una ley dominical fue el senador Henry William Blair del estado de New Hampshire. Este senador republicano estaba tratando de unificar la nación después de la guerra civil que había atravesado los Estados Unidos y que había dejado a los Estados Unidos completamente separados, el norte y el sur. Por eso en el 1888, conscientes de que hasta entonces no habían encontrado ninguna otra fórmula que pudiera unificar al país, están tratando de hacerlo a través de una ley religiosa. Debido a la situación imperante, la inestabilidad, la falta de avance financiero, económico, social, material, etcétera, pues Blair quería que sucediera algo en los Estados Unidos que proveyera unidad en la nación americana para poder adelantar su estado financiero, social, etc. Y yo les pregunto, hermano, ¿cómo está el país de los Estados Unidos hoy día? Porque nosotros sabemos de Apocalipsis 13 que el país que va a unirse con la bestia descrita en Apocalipsis 13, los versículos 1 al 10 que representa a Roma, ese país representado en las Sagradas Escrituras del versículo 11 en adelante hasta el 18 en Apocalipsis 13 se refiere a los Estados Unidos de Norteamérica. Y allí dice que los Estados Unidos de Norteamérica van a ayudar a los romanos, al potencial de la Iglesia Popular para que se firme una ley dominical que comienza en los Estados Unidos y que luego se extiende a las demás naciones del mundo. Dios protege a su pueblo sin lugar a dudas. La población de los Estados Unidos en ese tiempo era aproximadamente unos 50 millones de habitantes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día solamente contaba con 30,000 miembros. Hoy son más de 20 millones. Los argumentos de mayor importancia estuvieron a cargo de A.T. Jones y el senador Blair. Jones prevaleció. No se firmó la ley en ese tiempo porque sin dudas el Espíritu Santo de Dios estaba presente en ese momento. Y como les dije anteriormente, la iglesia no estaba preparada para que se llevara a cabo una ley dominical en todo el sentido de su función. Los vientos estaban siendo retenidos por el Señor para continuar protegiendo la iglesia. Conflicto de los siglos, páginas 6, 6, 7. Cito. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar. Los miembros de la iglesia adventista no pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. De ahí que Pedro, cuando estaba siendo ordenado por los líderes hebreos, judíos, que dejaran de predicar en el nombre de Jesús, él les cita esa parte de los hechos que nosotros conocemos, que dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En vista de que los vientos no se soltaron en 1888, 1889, ¿cuándo serán sueltos esos vientos? Pues estoy seguro que todos ustedes tienen interés
en conocer más o menos cuándo será soltado esos vientos. La cita viene del comentario bíblico, la página 979. Dice, precisamente antes de que entráramos en él, el tiempo de angustia de Daniel 12:1, todos recibimos el sello del Dios viviente. ¿Cuál es ese sello del Dios viviente? En la carta 126, 1898, la sierva del Señor hace la misma pregunta. ¿Qué es el sello del Dios viviente que se coloca en la frente de los hijos de Dios, los suyos? Y responde, es una marca que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención. La mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario en los hijos y las hijas que el Señor ha adoptado. En Daystar, la fecha del 1846, dice, precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantará contra nación y el mundo entero entró en confusión. En otro lugar, la señora White dice que el sello es un establecimiento en la verdad de forma tal que no podamos ser movidos de esta. Nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión cuando los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos. Daniel complementa la cita de la sierva del Señor, la cita de Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, y menciona Daniel capítulo 12, versículo 1, donde dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo. ¿En qué tiempo? Pues señores, en el tiempo de angustia, cual nunca antes fue. ¿Ok? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro? Pues el libro de la vida. ¿Qué tiempo? Cuando se haya firmado la ley dominical, cuando el rey del norte, descrito en Daniel 11, versículos 36 al 44, o sea, el papado, esté en control de todo el planeta. Daniel capítulo 11, los versículos 28 al 35 dice, allí nos describe más bien las conquistas de Roma pagana, comenzando con la derrota que le propinara a Egipto, luego la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Le siguen la derrota de las tribus nórdicas y la transición de Roma pagana a Roma papal en el año 538 después de Cristo, por decreto del emperador Justiniano y diligenciado por Belisario, su teniente. El Papa entonces tomó control absoluto desde ese año 538 hasta el año 1798. Conflicto de los siglos dice que la influencia del Papa aparentemente concluye en ese año 1798, pero no sucede así. Si continuamos leyendo Daniel, el capítulo 11, ahora los versículos del 36 al 45, aparece allí una segunda supremacía papal, en donde el Papa recupera su poder
Y esta vez no va a tener control solamente sobre Europa, sino que esta vez va a tener control sobre todo el mundo conocido. La página 630 del conflicto de los siglos. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y no tenemos que buscar ni investigar mucho, señores. Todo lo que tenemos que hacer es echar una ojeada a las estadísticas. ¿Qué membresía tienen las demás iglesias protestantes evangélicas en comparación con la población católica que existe hoy en los Estados Unidos de Norteamérica, que no era el caso en el tiempo de la señora White cuando ella escribió la cita anterior? La página 638 del conflicto de los siglos dice: y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Y eso nosotros lo podemos verificar allí en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, particularmente en el versículo 3, donde dice: vi una de sus cabezas. Esa es la bestia con 10 cabezas, cabeza de león, garras de oso, cuerpo de leopardo, los 10 cuernos de la bestia que aparece en Daniel 7 y 8, la bestia que representa a Roma. Y dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Una de las cabezas, ¿de qué bestia o de qué nación? Y las cabezas representan todos los líderes que ha habido en esa nación. Vi una de sus cabezas. Precisamente por eso es que dice allí en el versículo 1 que tenía 7 cabezas. Tenía 10 cuernos, pero tenía 7 cabezas. Y las cabezas representan líderes, gobernantes. Por lo tanto, esta bestia descrita en Apocalipsis 13, el versículo 1 al 3, está incluyendo, siendo 7, un número que implica completo o perfecto para algunos. Implica que están envueltos allí todos los líderes que ha tenido esta iglesia, que hasta ahora cuentan aproximadamente unos 211, 212. Y dice allí el versículo 3 de Apocalipsis 13: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra. Ahora no es solamente Europa. Toda la tierra en pos de la bestia, en pos de este poder, esta nación, la nación más pequeña del mundo, pero la que actualmente es la más poderosa. Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder. Roma estuvo desde el 1798 hasta el año 1929, en donde ella no tenía ni voz ni voto en las decisiones del mundo. Pero en 1929 en adelante, Benito Mussolini, en una reunión que tuvo con el cardenal Gaspari, llegaron a un acuerdo en donde le fueron cedidas 110 acres, cuerdas, 44 hectáreas
a la iglesia popular en el mismo centro de Roma para que se edificara, se reconstruyera, se mejoraran los edificios y demás del Vaticano. Y de allí en adelante, la bestia de Apocalipsis 13, versículos 1 al 10, comenzó a readquirir el poder que había tenido durante los 1260 años del desarrollo papal, que había perdido en el 1798 y ahora está nuevamente recuperando ese poder. Apocalipsis 17 confirma a Daniel 11. Vean lo que dice Apocalipsis 17, versículo 1. La mujer ramera. Y la mujer, ustedes saben que representa la iglesia en la Sagrada Escritura. Si es una mujer pura, vestida de blanco, que simboliza la justicia de Cristo, se refiere a la iglesia verdadera. Pero si es una mujer ramera, vestida de rojo, que simboliza pecado, derramamiento de sangre, eso se refiere a una iglesia falsa. Pues la mujer ramera, dice la Biblia, en Apocalipsis 17, versículo 1, se sienta sobre muchas aguas. ¿Qué implica el hecho de que se sienta? Está sentada, está cómoda. Eso implica, y el versículo 3 lo explica con mayor fluidez, pero eso implica que ese poder tiene su sede en ese lugar, ¿ok? Se sienta sobre muchas aguas. En otras palabras, sobre muchedumbres. El hecho de que se sienta implica no solamente ubicación, sino también control. Quiere decir que controla esa localidad, controla muchedumbres, muchas aguas. El versículo 3 de Apocalipsis 17 dice, la ramera se sienta sobre la bestia escarlata. O sea que aquí no solamente se sienta sobre muchas aguas, sino que ahora la misma Biblia dice allí en el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y estos cuernos no tienen coronas o diademas, esta vez como la bestia anterior. En el versículo 9 de Apocalipsis 17, extiende más allá la explicación que se le da al apóstol Juan. Esto es, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Así que ahora no es solamente que la mujer se sienta sobre muchas aguas que simbolizan muchedumbres, sino que se sienta sobre una bestia escarlata, roja, bermeja, que tiene 7 cabezas. Así que esta mujer controla las naciones del mundo. Sino que ahora también se sienta sobre 7 montes. Y esos 7 montes simbolizan, de acuerdo a Daniel, el capítulo 9, los versículos 16 y el 20, simbolizan cuerpos, poderes, naciones religiosas. Así que el hecho de que esta mujer se sienta sobre muchas aguas controla la muchedumbre. Se sienta sobre la bestia, controla entonces también las naciones. Y ahora se sienta sobre los montes que simbolizan cuerpos religiosos. Puede buscar Jeremías 51, donde los montes allí simbolizan a Babilonia, una nación llena de ídolos, una nación que tenía una cultura tanto política como religiosa. Los lugares de adoración eran frecuentemente edificados sobre lugares altos, sobre montes. Poderes, naciones religiosas
paganas o no. Jeremías 51, el versículo 24 dice, y pagaré a Babilonia. Y el versículo 25 dice, aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor. En el comentario bíblico, tomo 4, comentando sobre Jeremías 51, 25, monte destruidor, dice, es claro que esta frase se refiere a Babilonia. Daniel emplea una figura similar para el reino de Dios. Daniel, capítulo 2, versículos 34 al 35, versículos 44 al 45, ¿ok? Apocalipsis 17, 9 y 10, y también Daniel, capítulo 9, versículo 16 y el versículo 20. Israel, monte de Jehová. En Daniel capítulo 9, versículo 16 dice, oh Señor, apártese ahora tu enojo y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. En el versículo 20 de Daniel 9 dice, aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por su santo monte. ¿Qué implicación tiene esto? Pues la implicación es bien clara. Las 7 cabezas allí de Apocalipsis 17, 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Si te sientas sobre los montes, implica lo mismo que sentarse sobre la bestia. Si la mujer está cabalgando la bestia, ¿quién controla? ¿La bestia o la mujer que la cabalga? Y el versículo 10 dice, y son 7 reyes, uno de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Así que esos montes representan reyes, poderes. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque esta mujer descrita en Apocalipsis 17, la gran ramera, la Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de esta tierra, va a llegar el momento en que va a controlar el mundo en su totalidad. Y eso es importante, que nosotros entendamos que este mundo un día va a ser gobernado por un cuerpo no solamente religioso, sino que también va a ser Estado, una combinación de Estado y religión. 7 cabezas, 7 montes, poderes religiosos. El número 7 implica completo. El control que va a tener esta iglesia en particular es un control absoluto. La gran ramera, nuevamente, para que quede grabado en nuestras mentes, se sienta sobre las cabezas, muchedumbres, sobre los montes, cuerpos religiosos, y también sobre la bestia escarlata. En otras palabras, la mujer de Apocalipsis 17 tiene dominio universal. No se le escapa nada. Y nuevamente, leyendo el versículo 5 del capítulo 17, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones, no de un país en particular, sino de toda la tierra. Si es madre de todas las rameras, eso quiere decir que es la que controla las demás religiones del mundo, que si nacieron de una prostituta, lo más seguro es que ellas también se van a prostituir, porque la misma Biblia las llama rameras. El sellamiento es un método de protección para la iglesia. Apocalipsis 7 toma lugar durante la segunda supremacía papal, que comenzó en el 1929 con el Tratado de Letrán entre Benito Mussolini y el cardenal católico Gaspari. 44 hectáreas, 110 acres,
que le fueron dados allí en Roma, la capital de Italia. El control del sistema papal ha estado progresando desde entonces hasta hoy día. El sistema está en control de la gente, los gobiernos, los poderes religiosos del planeta. Y eso, usted todo lo que tiene que hacer es leer Apocalipsis 17, los versículos 1 al 5, y le dice allí con toda claridad que esa mujer es la que va a controlar todo lo que tiene algún poder o significado en esta tierra. El sello de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 7, el versículo 2, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro vientos a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no le hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes. ¿A quiénes? A los siervos de Dios. Los cuatro ángeles que hieren no son los mismos ángeles que sostienen los vientos. Los que hieren son ángeles malos. Conflicto de los siglos, página 672 y Educación 175. Leemos primeramente Educación 175. Los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podrá describirla. Conflicto de los siglos 672 dice, Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Es que los que hacen daño no son los ángeles de Dios. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Eso nosotros lo vemos con toda claridad en las Sagradas Escrituras. Capítulo 7 y el versículo 3 diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Volviendo atrás al versículo 2, para tener una relación clara de lo que se refiere en el versículo 3 y 4, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que los hijos de Dios sean sellados. Manuscript Releases, el volumen 14 o tomo 14, 1883. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrán sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él, Dios, advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios tras repetidas amonestaciones, Él, Dios, no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás. Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse de su presa. Así que yo no creo que pueda estar más claro que eso. La tierra es herida no por Dios en este momento, sino por el diablo. Evento de los últimos días 2:46 dice,
Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente y deshonrada. Los impíos, sigue diciendo la cita, que también está en El conflicto de los siglos, edición del 1911, la página 672. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios al que se opusieron obstinadamente acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de quién creen ustedes. Están ahora a merced de Satanás. Y si los hijos de Dios no tuvieran el sello de Dios en sus frentes, Satanás los eliminaría inmediatamente. Testimonio 5, la página 120, la señora White dice, Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por su propia impenitencia. Conflicto de los siglos, 28 al 42. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles, cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperarán más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Señores, esto es una cosa seria y esto es una cosa triste. Lo que el Señor nos está diciendo aquí, con toda claridad, es que va a venir el momento cuando el Espíritu Santo se va a alejar de la tierra. Y una vez que eso suceda, hermano, presten atención, esto es serio. Y una vez que eso suceda, este mundo queda completamente desamparado de la influencia divina. Solamente los hijos de Dios que tienen el sello de Dios en sus frentes son los que estarán protegidos por los santos, poderosos ángeles de Dios. Los demás, el diablo va a hacer lo que se le venga en gana, lo que a él le plazca. Precisamente por eso es que 2 de Pedro 5:8 dice, el diablo está como león rugiente. No es para acariciar a nadie, buscando a quien destruir. Y esa es la actitud que él trae durante el tiempo de angustia. E inmediatamente el tiempo de angustia comienza, el que describe Daniel 12, donde dice un tiempo de angustia cual nunca antes fue. Señores, inmediatamente comienzan a caer las 7 postreras plagas. Y cuando dice Apocalipsis que son postreras, eso quiere decir que antes de eso había otras plagas. Y si lo que nosotros hemos pasado ahora no es una plaga, yo no sé en qué estamos pensando, señores. Eso es una plaga de alcance mundial. Evento de los últimos días, 2:48. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Y aquellos que piensan que porque tienen la marca de la bestia, el diablo los va a pasar por alto. No. El diablo va a destruir todo lo que tiene al frente. Y terminamos con esta cita. Primeros Escritos, página 36, Evento de los últimos días, página 248. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Hermanos, ¿cuándo se levanta Jesús del santuario? Cuando el santuario esté completamente purificado. En otras palabras, cuando ya no hay rastro ninguno de pecado.
Y eso sucede justamente cuando está por terminar el tiempo de gracia. Y allí en adelante nadie tiene oportunidad de salvación. Pueden orar como usted quiera. Puede orar parado sobre las manos, párese sobre la cabeza si quiere, muérdase lo que usted quiera, los dedos, las manos. La Biblia dice que van a crujir los dientes entonces. Estas plagas enfurecieron a los malvados contra los justos, por supuesto, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos. Días tristes para la iglesia adventista, de persecución, de encarcelamiento, de muerte de algunos de los miembros, claro que sí. Pero a nosotros se nos tiene prometido de parte del Señor Jesús que seremos levantados aquellos que el Señor permita que pasen al descanso. Unos no prevalecerán sobre los otros, unos no serán primeros y los otros últimos, porque 1 Tesalonicenses 4:16 dice bien claro allí que los muertos y los vivos ascenderán juntamente al mismo tiempo con el Señor Jesús para heredar finalmente el reino de los cielos. Dios nos bendiga, Dios nos cuide. Este es el tiempo de entregar nuestro corazón completamente al Señor. No sean sorprendidos, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias. Bendito sea tu nombre. Permite, Señor, que nuestros nombres nunca sean borrados del libro de la vida, y la gloria y la honra le pertenecen al Cordero. En Jesús. Amén. Dios nos envió a Jesucristo, vino a morir para salvar, vino a morir. Llegaré
buenas noches. ¿Cómo están ustedes, muchachos y muchachas? Bien, Iván, bien. Hemos realmente sido bendecidos en esta noche. Definitivamente que sí. Me gusta que hay una variedad muy buena. Hay alabanzas. ¿Qué más hay? La verdad presente. Y muy importante estar al tanto de lo que está ocurriendo. Y tuvimos la predicación también, que nos elevó al cielo. Amén, eso es así. Somos bendecidos cuando estamos, ¿verdad?, escuchando mensajes cristocéntricos, mensajes actuales, que nos llenan de fe y de esperanza. También pueden a nosotros vernos a través de diferentes plataformas, ¿verdad? ¿Como cuáles? Está BitChute, Instagram y Facebook. Muy bien. Y la nueva esa, Rumble. Así que hay una buena oportunidad para que cualquiera nos pueda ver, ¿verdad? Así que queremos con esto decirle que les esperamos.